No mereces mi apretón de manos. Rebecca Collins retiró la mano en medio de una sala de juntas repleta de altos ejecutivos que miraban fijamente al padre soltero con traje gris desgastado, cuya propuesta acababa de rechazar sin siquiera escucharla. Su sonrisa era de desdén forzado. Nuestra empresa no se dedica a la caridad. Deberías irte antes de que sigas haciendo el ridículo. Logan Brooks bajó el brazo sin decir palabra, le dio las gracias y se marchó. Ninguno de ellos sabía que, antes de que terminara el día, ella pagaría las consecuencias del apretón de manos que había rechazado. ¿Quién era él en realidad? El vestíbulo de Sterling Corporation estaba diseñado para hacer sentir insignificante a la gente. 120 pies de mármol pulido se elevaban hacia un techo donde el nombre de la empresa colgaba en acero cepillado, captando la luz de la mañana que entraba a raudales por la fachada de cristal. Logan Brooks estaba de pie en la recepción, vestido con un traje gris que había visto mejores tiempos, sosteniendo una delgada carpeta de cuero contra su pecho. Dio su nombre. En voz baja, dijo que tenía una reunión con el comité de inversiones y esperó mientras la mujer detrás del mostrador lo examinaba 2 veces antes de imprimir su credencial. Se lo entregó, como quien entrega algo que espera lamentar. Él había elegido el traje a propósito. Estaba limpio y planchado, pero era viejo, y Logan había aprendido que la mayoría de la gente no se molestaba en distinguir entre viejo y barato. El reloj en su muñeca seguía siendo común y corriente, del tipo que uno compra una vez y conserva durante 15 años. Nadie que pasaba a su lado en aquel vestíbulo le prestaba atención, y eso era precisamente lo que quería. Había venido a comprobar cómo trataba aquel edificio a un hombre que, aparentemente, no tenía nada que ofrecerle. La verdad estaba guardada en el maletín de cuero que llevaba consigo, y no tenía intención de abrirlo. Su padre, Harold Sterling, había construido aquella empresa a lo largo de 40 años, desde un solo piso alquilado hasta convertirla en un nombre que aparecía en las páginas financieras cada semana. Cuando Harold falleció aquella primavera, dejó un único heredero. Y no era el sucesor refinado que la junta directiva esperaba. Era un hombre de 36 años que había criado a su familia solo, que había pasado la última década alejado del mundo empresarial que su padre dirigía, y que quería saber una cosa antes de asumir el cargo, en que se había convertido la empresa de su padre. Así que entró por la puerta principal como un extraño con una propuesta que no significaba nada para ser juzgada por gente que no conocía su nombre. Si lo trataban bien, aprendería algo. Si lo trataban mal, aprendería más. Subió en el ascensor hasta el piso 31 con 2 hombres de traje que hablaban por encima de su cabeza sobre un fin de semana de golf, y ninguno de los dos lo miró ni una sola vez. La mujer que dirigía Sterling en ausencia de su padre era Rebecca Collins. Y para cuando Logan llegó a la planta ejecutiva, su reputación ya lo había alcanzado. Tenía 38 años, era astuta e implacable, el tipo de ejecutiva que se había abierto camino a codazos en cada lugar al que entraba y nunca olvidaba su ascenso. La junta aún no había nombrado a un nuevo presidente, y todos en esa planta sabían que Rebecca creía que el título le pertenecía. Se movía por los pasillos como una mujer que mide la oficina para comprar muebles nuevos. Condujeron a Logan a una sala de conferencias donde 9 ejecutivos estaban sentados alrededor de una mesa de cristal oscuro con café enfriándose frente a ellos, con los teléfonos boca abajo pero al alcance de la mano. Rebecca estaba sentada a la cabecera, con un traje gris oscuro de corte impecable, y no se levantó cuando él entró. Ella miró su carpeta, luego sus zapatos, después su rostro, y algo en su expresión se convirtió en un veredicto antes de que él pronunciara una sola palabra. «Tienes 20 minutos», le dijo. «La mayoría de la gente necesita menos». Logan dejó su carpeta sobre la mesa y no la abrió. En cambio, habló de lo que realmente le importaba, la gente. Describió una pequeña iniciativa creada para dar voz a trabajadores olvidados, una plataforma que premiaba la contribución en lugar del cargo. Y habló de ello con franqueza, sin diapositivas, sin la retórica ensayada de quien pide dinero. Había criado a su familia con la convicción de que el valor de una persona no tenía nada que ver con su membrete, y todo lo que decía partía de esa idea. Rebecca lo interrumpió antes de que llegara a la mitad. «Esto es una filosofía», dijo, golpeando el cristal con un dedo bien cuidado. «Invertimos en rentabilidad, no en sentimentalismos». Algunos ejecutivos sonrieron, con esas pequeñas sonrisas automáticas de quienes han aprendido que estar de acuerdo con Rebecca es una forma de asegurar su futuro profesional.
Logan observó cómo las sonrisas recorrían la mesa y comprendió al instante en qué tipo de sala había entrado. Un hombre a la derecha de Rebecca, un ejecutivo de hombros anchos llamado Marcus Puit, se recostó en su silla y examinó el traje de Logan con evidente diversión. «Esa chaqueta», dijo. «¿Es la propuesta o la garantía?» Esta vez, la risa fue más fuerte, descarada, y Logan la dejó fluir sin inmutarse. Hacía tiempo que había aprendido que la dignidad de un hombre no es algo que se pueda decidir en una sala. «Ya he oído suficiente», dijo Rebecca. No había oído ni la mitad. Deslizó la carpeta intacta sobre el cristal con 2 dedos, como si devolviera algo que se le había quedado en la mesa por error. Sterling había forjado su reputación a base de ganadores. «Estoy segura de que hay algún programa mejor adaptado a esto». Su tono hizo que la palabra programa sonara a insulto, y los ejecutivos a su alrededor reaccionaron con la misma expresión. Logan recogió su carpeta sin protestar. Había venido a aprender, y estaba aprendiendo. Pero antes de aprender, había albergado una pequeña esperanza irracional, de esas que un hombre no admite, de que la empresa de su padre hubiera conservado algo de la decencia que él le había infundido. Esa esperanza se desvanecía ahora. Se levantó de la silla, se abrochó la vieja chaqueta e hizo lo único que lo había ayudado a superar todas las dificultades de su vida: le ofreció la mano. La extendió por la esquina de la mesa hacia Rebecca. Un gesto sencillo, un agradecimiento por el tiempo compartido, aunque este hubiera sido duro. Fue el reflejo de un hombre que creía que la cortesía no costaba nada y lo revelaba todo. Por un instante, la sala quedó en silencio, y todos los ejecutivos presentes en aquella mesa se giraron para observar qué haría su líder con la mano abierta de un desconocido. Rebecca miró su mano, como quien mira algo derramado. No la tomó. En cambio, retiró la mano y la apoyó en su regazo. Y al hablar, se aseguró de que todos en la mesa la oyeran. «No mereces mi apretón de manos», dijo, y dejó que la frase flotara en el aire para que todos la admiraran. Las palabras aterrizaron limpiamente, sin vehemencia, lo que las hizo aún peores. Logan bajó el brazo. No gimió, ni tartamudeó, ni buscó una respuesta. Algo en su interior simplemente se aquietó. Como cuando una habitación queda en silencio al tomarse una decisión y solo queda el papeleo. Miró a Rebecca un instante más de lo que le resultaba cómodo. Y en esa mirada no había nada que ella pudiera aprovechar, ninguna ira que pudiera reprimir, ninguna herida que pudiera disfrutar. «Gracias por su tiempo», dijo Logan. Su voz era firme. Lo decía de una forma que ninguno de ellos podría haber adivinado, pues acababan de darle la respuesta que buscaba. Rebecca ya se había girado hacia el ejecutivo que estaba a su lado, que había terminado con él, pero la calma en su rostro pareció irritarla, y con un gesto de fastidio, cogió el teléfono. «Que lo escolten seguridad», dijo a todos en la sala, sin dirigirse a nadie en particular, a todos. «No quiero que ande deambulando por la planta ejecutiva. No es la imagen que queremos proyectar». Marcus Puit sonrió con sorna y murmuró algo al hombre que tenía al lado, y las risas volvieron a resonar en la mesa. 2 agentes de seguridad aparecieron en la puerta al cabo de 1 minuto, educados pero inseguros, con la clara orden de sacar a un hombre que no había hecho más que levantarse y dar las gracias. Logan deslizó su carpeta bajo el brazo y se dirigió hacia ellos sin que se lo pidieran 2 veces. En el umbral, echó una mirada atrás, no a Rebecca, sino a la habitación, a los rostros sonrientes de personas que habían aprendido a confundir la crueldad con la dignidad. Luego entró en el pasillo y dejó que la puerta se cerrara tras ellos. Los agentes lo acompañaron hacia el grupo de ascensores con la torpe cortesía de quienes no sabían si escoltaban a un alborotador o a un desconocido que no merecía estar bajo control. Logan se lo puso fácil. Le preguntó a uno de ellos cuánto tiempo llevaba trabajando en el edificio. Y el agente más joven, sorprendido de que le hablaran como a una persona, admitió que 3 años. Logan asintió y dijo que parecía un buen edificio. Se refería al edificio en sí. No estaba tan seguro de la gente que lo dirigía. En los ascensores, Logan les dijo que esperaría unos minutos antes de bajar, que esperaba una llamada, y preguntó si podía quedarse junto a la ventana al final del piso. No había ninguna norma que impidiera que un visitante que se marchaba esperara su transporte, y los oficiales, aliviados de haberse librado de una tarea que los avergonzaba, regresaron a la suite ejecutiva. Logan se quedó de pie junto a la pared de cristal que daba a la ciudad, un huésped olvidado con una carpeta de cuero ahora invisible, y comenzó a observar. Desde ese rincón,
podía ver una larga extensión de la planta de trabajo debajo del nivel ejecutivo, una amplia zona de escritorios donde residía la verdadera empresa. Observó a un joven analista llevar una impresión hacia una oficina de cristal, quedarse parado en la puerta y ser despedido sin siquiera mirarlo. Observó a un grupo de gerentes riéndose de algo que ocurría por teléfono, mientras un colega más joven permanecía al margen, sin ser reconocido, esperando una pausa en la conversación que nunca llegaba. El edificio tenía un ritmo, y ese ritmo era este. La atención fluía hacia arriba y el desprecio hacia abajo. Se fijó en una mujer en particular, una diseñadora o analista. Desde la distancia, no pudo distinguir quién se acercaba a una alta directiva con una tableta en la mano y una actitud ansiosa. Señalaba la pantalla mientras explicaba algo, y Logan pudo percibir su esperanza incluso desde el otro lado de la oficina. La directiva apenas la miró. Negó con la cabeza, miró su reloj y se marchó a mitad de la frase, dejándola allí de pie con la tableta aún apuntando hacia donde la había estado. Bajó el libro lentamente y regresó a su escritorio. Logan sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con su propio duelo. Esta era la cultura que Rebecca Collins había construido, y la había construido bien. Dondequiera que mirara, Logan veía la misma ley aplicada sin reglas. Las ideas solo merecían ser escuchadas cuando provenían de personas que ya habían alcanzado el éxito. Los insignificantes aprendieron a guardar silencio. La empresa se había convertido en una máquina de empequeñecer a la gente, y el nombre de su padre lucía en lo alto del vestíbulo, en acero cepillado. Pensó en la iniciativa que había descrito arriba, la plataforma para recompensar la contribución por encima del título, y ahora comprendía por qué la sala se había reído. Para ellos, aquello sonaba a sentimentalismo, pues vivían en un lugar donde lo contrario era ley. Rebecca lo llamaba caridad, pero Logan había visto a su padre dirigir la empresa con un principio diferente durante casi toda su vida, y conocía la diferencia entre caridad y respeto. La caridad miraba hacia abajo. El respeto miraba hacia arriba. En algún momento del año transcurrido desde que Sterling había olvidado cómo mirar al otro lado, el joven guardia de seguridad volvió a pasar y le preguntó, amablemente, si su llamada había llegado. Logan le dijo que sí, le dio las gracias y le indicó que bajaría, pero no lo hizo. Esperó hasta que el guardia dobló la esquina. Luego se quedó un rato más junto a la ventana, observando a la mujer con la tableta mientras estaba sentada en su escritorio, intentando recomponerse. La recordaría. Aún no sabía su nombre, pero recordaría la expresión exacta de sus hombros cuando el gerente se marchó, porque era lo más auténtico que había visto en ese edificio en toda la mañana. Por un instante, Logan pensó en dar por terminada la conversación. Podía sacar su teléfono, hacer una llamada y, por la tarde, Rebecca Collins entendería con exactitud a quien se había negado a tocar. Sería satisfactorio. Pero también insignificante, y no le enseñaría nada, salvo que se había equivocado al adivinar la cuenta bancaria de un hombre. Esa no era la lección. El problema en este edificio nunca fue que Rebecca no reconociera a un heredero. El problema era la forma en que trataba a un hombre al que consideraba un don nadie. Así que Logan tomó una decisión diferente, de pie junto a aquella pared de cristal, con la ciudad extendiéndose a sus pies. Mantendría su nombre en secreto un poco más. Dejaría que Rebecca y sus ejecutivos siguieran por el camino que ya habían trazado porque quería ver hasta dónde llegarían mientras creían que nadie importante los observaba. El carácter de un hombre, solía decir su padre, se demuestra en lo que hace cuando piensa que no importa. Logan tenía la intención de darle a esta empresa todas las oportunidades para que le demostrara su carácter. En lugar de devolver su credencial, se la guardó en el bolsillo, se colocó la carpeta bajo el brazo y finalmente entró en el ascensor. Al cerrarse las puertas en el piso 31, vislumbró por última vez el pasillo ejecutivo, donde Rebecca había reaparecido riendo con Marcus Puig sobre algo que el visitante del traje gris había olvidado por completo, como si nunca hubiera existido. No tenía ni idea de que la mañana que acababa de desperdiciar era la reunión más cara de su carrera. Abajo, en el vestíbulo, Logan salió caminando por los mismos 12 metros de mármol por los que había entrado, pasó por la recepción, por las letras de acero con el nombre de su familia. Un aparcacoches le preguntó si necesitaba que le trajeran el coche, y Logan dijo que no. Caminaría un rato. Afuera, el aire era fresco y la calle, común y corriente, llena de gente que seguía con su rutina diaria sin tener idea de lo que había ocurrido en el piso 31 ni motivo para preocuparse.
Se detuvo un instante en la acera y volvió a mirar la torre. No estaba enojado. Enojarse habría sido fácil, y se habría disipado rápidamente. En cambio, sintió una frialdad y una firmeza que se le clavaron en los huesos y no lo abandonaron. Había acudido a Sterling para averiguar si la empresa de su padre lo merecía, y obtuvo su respuesta en menos de 20 minutos, de una mujer que creía que un apretón de manos era algo que uno debía ganarse. Ahora tenía otra pregunta, y tardaría más en responderla. No se trataba de si la empresa lo merecía, sino de si él podría devolverle lo que había perdido. Logan se giró y se adentró entre la multitud. Un hombre más, corriente, con un viejo traje gris, que llevaba una carpeta de cuero llena de cosas que nadie de arriba se había molestado en leer. Tras él, la torre se alzaba hacia la mañana, indiferente y segura de sí misma, dirigida por gente que dormía plácidamente, pues jamás habían imaginado que el hombre al que humillaban pudiera ser quien firmara sus nombres. Dejó que el edificio se alejara tras él y, mientras caminaba, se hizo una promesa silenciosa. La próxima vez que estuviera en aquella sala de juntas, volvería a tenderle la mano. Y esta vez, todos en la sala entenderían perfectamente lo que significaba rechazarlo. Logan no fue muy lejos. Caminó 2 cuadras, compró un café que no bebió e hizo una sola llamada desde un rincón tranquilo cerca del parque. El hombre al que llamó era Daniel Reyes, presidente de la junta directiva de Sterling, una de las pocas personas vivas que sabía quién era Logan y por qué había entrado al edificio esa mañana sin nombre. Logan le contó sin rodeos lo que había visto y oído, y solo le preguntó una cosa: si la junta podía reunirse esa misma tarde, antes de lo previsto, en el propio edificio. Daniel se había preparado para actuar con cautela y dar a la transición un aspecto solemne, pero conocía a Harold Sterling desde hacía 30 años y percibió en la voz de Logan la misma firmeza con la que el anciano tomaba decisiones irreversibles. Le dijo a Logan que los miembros de la junta ya estaban en la ciudad para la votación de sucesión, que era posible reunirlos a última hora de la tarde y que él se encargaría del asunto discretamente. Nadie en la oficina ejecutiva lo sabría hasta el momento que Logan decidiera. Eso era todo lo que Logan quería. Colgó el teléfono y volvió a mirar hacia la torre. Tenía unas horas libres y no quería desperdiciarlas lejos de aquello que había llegado a comprender. Así que Logan regresó a Sterling, esta vez no a la planta ejecutiva, sino al amplio atrio público 2 pisos más arriba, donde una cafetería y una hilera de asientos permitían que visitantes y empleados se mezclaran sin llamar la atención. Seguía vistiendo el traje gris. Seguía llevando la carpeta. Para cualquiera que pasara por allí, era un contratista esperando una reunión, un proveedor matando el tiempo y un don nadie con un café. Era el lugar perfecto para observar a una empresa en su esencia. Durante casi 1 hora, simplemente escuchó. Las mesas a su alrededor se llenaban y vaciaban con empleados en su descanso, y sus conversaciones le revelaban más que cualquier informe que los contables de su padre pudieran haber preparado. Escuchó a un joven describir un proyecto al que había dedicado 3 meses, solo para ver a un director presentado en el piso de arriba como si fuera suyo. Escuchó a 2 mujeres intercambiar el lenguaje cuidadosamente codificado de quienes habían aprendido que la honestidad en ese edificio era un riesgo. Escuchó el nombre de Rebecca pronunciado como se pronuncia el nombre de un fenómeno meteorológico que no se puede controlar. Lo que le impactó a Logan no fue que la empresa fuera cruel. La crueldad la podría haber solucionado con un memorándum. Lo que le impactó fue cómo esa crueldad se había disfrazado de excelencia. Todos los que repetían la palabra favorita de Rebecca, ganadores, parecían creer que describían un estándar en lugar de un muro. Les habían enseñado que la dignidad era algo que se distribuía por rango, que una persona sin estatus aún no se había ganado el derecho a ser escuchada, y lo habían aceptado tan completamente que se lo imponían unos a otros sin que nadie se lo dijera. La reconoció antes de que. Recordaba de dónde venía. La mujer con la tableta, la misma que había visto desde la ventana esa mañana, estaba de pie en la barra de la cafetería esperando un café, y se comportaba ahora como lo había hecho después de que el gerente se marchara, con los hombros encogidos, ocupando el menor espacio posible. Logan la observó pagar, la vio dudar entre sentarse o regresar corriendo a su escritorio. Y cuando el asiento a su lado quedó libre, hizo lo más sencillo, le preguntó si estaba ocupado. Se llamaba Grace Bittman y le respondió con la sorpresa de alguien a quien no le suelen preguntar nada. Llevaba 4 años en Sterling, en el departamento de diseño de productos. Cuando Logan dijo que era un proveedor que esperaba una reunión y le preguntó en qué trabajaba, algo se relajó en ella. Habló de una idea que había desarrollado por su cuenta,
una forma de hacer llegar las sugerencias del personal directamente a la dirección para identificar las mejores antes de que se perdieran en la bandeja de entrada de alguien. Habló de ello rápidamente, como quien habla de lo que ama cuando ya no espera que nadie la escuche. Logan la escuchó atentamente. Hizo preguntas pertinentes, de esas que demuestran que ya había oído la última palabra. Y la observó enderezarse poco a poco a medida que avanzaba la conversación, como si ser tomada en serio fuera una postura que su cuerpo recordara, incluso después de años sin practicarla. Cuando le preguntó qué había dicho la dirección sobre su idea, volvió a quedarse sin palabras. Le contó que se la había presentado a un director 2 veces. La primera vez no tuvo tiempo. La segunda vez le dijo que Sterling no necesitaba ideas de personas que no se habían ganado un puesto en la mesa. Dijo que la mesa solo admite a un número limitado de personas. Grace le dijo, girando su taza entre sus manos. Y yo no era una de ellas. Se aclara la garganta, lo dijo sin amargura, lo cual era de alguna manera peor que la amargura porque significaba que había llegado a creerlo. Logan miró a esta mujer que había construido algo útil en su propio tiempo y a quien le habían dicho que su contribución no contaba por el lugar donde se sentaba. Y pensó en su padre y en la plataforma que él mismo había descrito arriba esa misma mañana, la que Rebecca había llamado caridad. No le dijo a Grace quién era. Eso habría cambiado por completo la conversación, y quería la versión verdadera, la que uno solo le cuenta a un desconocido al que jamás volverá a ver. Pero antes de levantarse para marcharse, le dijo algo, y se aseguró de mirarla a los ojos al decírselo. Le dijo que una idea no valía menos por quien la proponía, y que cualquiera que le dijera lo contrario estaba protegiendo su propio puesto, no el futuro de la empresa. Grace lo miró como si esas palabras le resultaran extrañas, le dio las gracias y volvió a su escritorio con los hombros un poco más erguidos que antes. Logan se quedó solo con su café frío después de que ella se marchara, y la última pizca de incertidumbre se desvaneció. Había acudido a Sterling para preguntar si la empresa lo merecía. Ahora comprendía que la pregunta había sido errónea desde el principio. Su padre no había construido ese lugar para los altos cargos. Lo había construido para los empleados de a pie, para aquellos con ideas pero sin poder de decisión. Y en algún momento del ascenso de Rebecca, todo se había trastocado hasta beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos. Logan no iba a llegar y despedir a la cúpula directiva. Iba a enderezar la empresa. Esa decisión se le quedó grabada como un lastre. Y con ello llegó una extraña calma. Ya no necesitaba demostrarle nada a Rebecca Collins. Ella ya le había mostrado todo lo que necesitaba saber, y seguiría mostrándoselo porque quienes creen que nadie los observa nunca piensan en detenerse. Sacó su teléfono y confirmó con Daniel Reyes que la junta estaría en el edificio a las 5. Entonces hizo lo último que requería su plan. Le pidió un favor a un viejo amigo de su padre y, discretamente, se las arregló para cambiarse de traje. 2 pisos más arriba, Rebecca Collins se preparaba para lo que creía que sería la mejor tarde de su carrera. Le habían avisado de que la junta se reuniría temprano, y lo interpretó como una persona ambiciosa interpreta cualquier aceleración como la confirmación de que lo que deseaba se acercaba rápidamente. Estaba segura de que la votación de sucesión la convertiría en presidenta, y tenía la intención de presentarse con autoridad, habiendo reunido ya a sus ejecutivos, para que la junta viera a una líder que se impusiera en su puesto. Los convocó a la misma sala de conferencias acristalada donde Logan había sido humillado esa mañana. Los 9 se sentaron alrededor de la mesa oscura, y ella se colocó a la cabecera con la seguridad de una mujer a punto de ser coronada. Marcus Puit estaba sentado a su derecha, y los demás lucían las expresiones ansiosas y optimistas de quienes habían apostado sus carreras a su ascenso y estaban a punto de cosechar los frutos de su esfuerzo. Rebecca los observó y sintió la agradable sensación de que todo marchaba según lo previsto. Aprovechaba la reunión para enseñar. Así lo veía ella. En su labor docente, sin embargo, se asemejaba más a inculcarles una lección a la fuerza, hasta que la confundían con sabiduría. Les recordaba los valores de Sterling. Les decía que la empresa no toleraba sentimentalismos ni paciencia con quienes confundían esfuerzo con valor. Y para ilustrar su punto, recurrió al ejemplo de esa misma mañana. El hombre del viejo traje gris que había estado de pie junto a esa mesa y le había pedido que le estrechara la mano. Todos lo vieron, dijo Rebecca, y algunos ejecutivos sonrieron antes de que terminara. Un hombre entra aquí con una chaqueta desgastada y una carpeta llena de sentimientos y espera que financiemos su organización benéfica.
Y encima tiene el descaro de ofrecerme la mano como si fuéramos iguales. Dejó que el desprecio se filtrara en su voz, y vio reflejado ese mismo desprecio en los rostros de quienes la rodeaban. Ese es precisamente el tipo de pensamiento que mata a una empresa. Los ganadores no se disculpan por sus estándares. No estrechamos la mano de cualquiera que se nos tiende, rió Marcus Puit y añadió que deberían enmarcar la chaqueta como advertencia para los visitantes, y la sala lo recompensó. La lección se había convertido en una representación, y Rebecca la dirigía, alimentándose del acuerdo, segura de que cada cabeza que asentía confirmaba que merecía el título que la Junta estaba a punto de otorgarle. No se percató de que la reunión se había prolongado. Desconocía que la Junta Directiva ya había llegado, se había reunido en la sala más grande al otro lado del pasillo y que las puertas que la separaban de su triunfo estaban a punto de abrirse. Todavía estaba hablando cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió sin que nadie llamara. Daniel Reyes entró, con su cabello plateado y sin prisa, y el ambiente cambió en cuanto los ejecutivos lo reconocieron. Rebecca se detuvo a mitad de la frase, y su rostro adoptó la expresión radiante y competente que mostraba ante la Junta, la que decía que estaba lista, que siempre lo había estado. Se arregló la chaqueta y se preparó para que la nombraran. Por favor, dijo Daniel, con la autoridad impasible de un hombre que no necesitaba alzar la voz. Todos de pie. La Junta Directiva desea presentar a la persona que asumirá la presidencia de Sterling Corporation. Los ejecutivos se pusieron de pie con un susurro de telas caras, y Rebecca se alzó más alta que nadie, ya medio girada hacia Daniel, ya imaginando la elegante sorpresa que mostraría cuando él pronunciara su nombre. No pronunció su nombre. Se giró hacia la puerta abierta y todas las miradas en la sala siguieron la suya. En el umbral entró un hombre con un traje que le quedaba como la seda. La sala reaccionó un instante. El traje era oscuro y perfecto. Su postura era relajada. Su rostro era sereno, y solo al percibir esa serenidad llegó el reconocimiento, porque la calma era la misma. Era la misma firmeza que había permanecido en esa mesa aquella mañana, agradeciéndoles a todos su tiempo antes de que seguridad la acompañara hasta la puerta. Logan Brock entró en la sala de conferencias y Rebecca Collins sintió que el suelo se tambaleaba bajo todo lo que creía haber construido. El hombre del traje gris, el caso de Caridad, la mano que había rechazado frente a todos sus compañeros para que todos admiraran su profesionalidad. No era un vendedor. No era un fundador mendigando dinero. Era la persona a la que Daniel Reyes acababa de llamar presidente de toda la compañía, lo que significaba que ahora controlaba por completo a todos los presentes en esa sala, tal como ella había dicho antes. Las pruebas de que no valía nada se reflejaron en el rostro de Rebecca, que se desvanecieron poco a poco. Miró a Logan, luego a Daniel, y de nuevo a Logan, buscando una versión de ese momento en la que no hubiera pasado la mañana humillando al dueño del edificio. No existía tal versión. Alrededor de la mesa, los ejecutivos que se habían reído de su chaqueta permanecían inmóviles, firmes, y la comprensión se extendió entre ellos como una corriente. El horror lento de la gente al darse cuenta de que habían mostrado su peor versión ante un público al que habrían dado la vida por impresionar. Marcus Puit, quien había preguntado si la chaqueta era la garantía, se había vuelto del color gris del traje que había ridiculizado. Los demás encontraron repentinamente motivos para observar la mesa, la ventana, sus propias manos, cualquier cosa menos la puerta donde Logan los observaba con una expresión que no denotaba triunfo alguno, lo cual era lo más aterrador de todo. No se regodeaba. Él simplemente los miraba como un hombre mira una habitación que ya entiende por completo y les hacía sentir todo el peso de haber sido vistos. La mente de Rebecca corrió a través de la mañana a una velocidad que no le ofreció piedad. Cada palabra que había elegido por su crueldad volvió afilada. No vales mi apretón de manos. Nuestra empresa no hace obras de caridad. Que lo escolten seguridad. Lo dijo en voz alta a propósito para que nadie pasara por alto donde había puesto el límite, y todos los ejecutivos de la sala la habían visto hacerlo. No habría forma de retractarse discretamente. El insulto había sido público, y sus consecuencias estaban a punto de serlo también. Logan dejó que el silencio hiciera el trabajo que antes había hecho con sus palabras. No se movió hacia la cabecera de la mesa. No pidió una silla. Permaneció un instante más en el umbral, sin prisa, y observó a los ejecutivos que habían forjado sus carreras coincidiendo con la mujer que encabezaba la mesa. Entonces su mirada se posó en Rebecca y se quedó allí, y todos en la sala comprendieron que lo que sucediera a continuación le pertenecía por completo.
Daniel Reyes se hizo a un lado para dejar espacio, y ese gesto fue toda una declaración. La autoridad en ese edificio había cambiado de manos, y todos los presentes en la sala de conferencias acristalada comprendieron entonces que habían pasado la mañana haciendo una prueba para el único hombre al que debían haber considerado como el futuro, y que, cada uno a su manera, habían fracasado. Los ejecutivos, que habían reído a carcajadas, permanecían ahora inmóviles, y Marcus Puig parecía querer hundirse en el suelo y desaparecer bajo la torre que llevaba el nombre de su familia. Rebecca abrió la boca. Todo lo que había planeado decir, una disculpa, una explicación, un breve intento de recuperar a la mujer que había sido hacía 30 segundos, no le salió nada porque no tenía nada sobre lo que basarse. Durante toda su carrera, había creído que el valor de una persona se medía por su vestimenta y su título. Y acababa de arriesgarlo todo en esa creencia frente al hombre que estaba a punto de desmentirla con su vida. La lección que había estado impartiendo toda la tarde estaba a punto de serle devuelta en la misma sala, frente al mismo público, por el mismo alumno al que había expulsado. Logan finalmente entró por completo en la habitación. Se desabrochó la chaqueta con calma, se dirigió a la larga mesa y dejó la misma carpeta de cuero que ninguno se había molestado en abrir esa mañana. Observó a los 9 ejecutivos que permanecían firmes y a la mujer que había rechazado su mano. Y cuando habló, su voz fue tan serena y tranquila como cuando les dio las gracias al salir. Por favor, dijo, siéntense. Creo que tenemos mucho que discutir. El ejecutivo se sentó. Se bajaron a sus sillas con los movimientos cuidadosos de quienes ya no confían en el suelo, y la mesa de cristal que les había parecido un trono una hora antes, ahora les parecía un estrado de testigos. Logan tomó asiento en la cabecera, el que Rebecca había ocupado toda la tarde, y Daniel Reyes se acomodó en silencio contra la pared del fondo, presente pero silencioso, dejando que la sala perteneciera al hombre que se la había ganado a pulso. Rebecca pudo. No se quedó sentada. Se levantó antes de que Logan dijera una segunda palabra, y la compostura que había mantenido como armadura todo el día se resquebrajó, transformándose en algo crudo y repentino. Señor Brooks, dijo, y el nombre salió tembloroso. Le debo una disculpa. Esta mañana hubo un terrible malentendido. Si hubiera sabido quién era usted, si alguien me hubiera dicho cuál era su cargo, jamás le habría hablado así. Por favor, entiéndalo, estaba protegiendo los estándares de la empresa. No lo sabía. Fue un error decir eso. Y en el instante en que lo pronunció, pareció presentirlo. Pero las palabras ya estaban en la habitación. Logan la miró fijamente durante un largo rato, y cuando respondió, su voz carecía de crueldad, lo que hizo que el golpe fuera tan duro. No tenía ningún interés en castigarla. Estaba interesado en mostrarle la forma exacta de lo que ella había hecho. Y lo hizo con una sola pregunta tranquila. Si te dijera, dijo Logan, que todo lo que asumiste esta mañana era cierto. Que realmente solo era un padre soltero con un traje viejo y una pequeña idea tratando de hacer que alguien en este edificio escuchara, que no había ninguna junta, ningún título, ningún nombre esperándome al final del día. Dejó que la imagen se formara. ¿Habría sido correcto el trato que me diste? La habitación quedó en completo silencio. Rebecca abrió la boca, pero no encontró palabras. Había construido su disculpa sobre la premisa de que su error fue malinterpretar su estatus, que si hubiera sabido que era poderoso, se habría comportado mejor. Pero la pregunta despojó eso y dejó al descubierto la verdadera naturaleza. Su error nunca había sido no reconocer a un heredero. Su error era que tenía una regla, y la regla era que las personas sin estatus no merecían cortesía, y la había aplicado exactamente como estaba previsto. No estás respondiendo, dijo Logan con suavidad. Porque ya lo sabes. El problema nunca fue que no supieras quién era yo. El problema es que no habría importado. Si yo hubiera sido el hombre que creías que era, habrías hecho todo igual y habrías dormido plácidamente esta noche. Miró a los 9 que estaban sobre la mesa. Y la mayoría de ustedes también. Nadie discutió. Marcus Puig estudió la veta del cristal como si pudiera abrirse y atraparlo. Los demás permanecieron inmóviles, pues nada que pudieran decir sin empeorar las cosas, y porque algunos, por primera vez en años, comenzaban a ver el duelo con otros ojos. Rebecca se recostó en su silla y la lucha desapareció de su postura, reemplazada por la quietud vacía de quien observa la historia. Contaron cómo se desmoronaban en tiempo real. Logan no insistió. Ya había dejado claro su punto,
y seguir insistiendo solo lo convertiría en una versión reducida de aquello que estaba corrigiendo. En cambio, abrió la carpeta de cuero. Por fin la que había permanecido sin leer sobre la mesa aquella mañana, y la extendió para que todos vieran que no se trataba de una solicitud de donaciones. Era una evaluación. Era el acta fundacional de su padre, los principios que Harold Sterling había escrito cuando todo el proyecto cabía en una sola planta y, además, tenía un plano. Mi padre construyó esta empresa sobre una sola idea. Logan dijo que quien tiene la respuesta no siempre es quien ostenta el cargo. Si quieres lo mejor de la gente, tienes que estar dispuesto a escuchar a cualquiera. En algún momento, esta empresa decidió lo contrario. Decidió que el valor es algo que se hereda con un despacho de lujo y que todos los que están por debajo de cierto nivel son meros objetos. Cerró la carpeta. Vine aquí para averiguar hasta dónde había llegado eso. Ahora lo sé. Les explicó lo que sucedería, y lo hizo con franqueza, sin dramatismos. No habría despidos masivos esa tarde, ni una purga satisfactoria que compensara la humillación de la mañana. Así no se reformaba una cultura. No se respondía al desprecio con más desprecio. En cambio, se llevaría a cabo una revisión exhaustiva de cómo Sterling había tratado a las personas que no tenían poder para defenderse, y todos los presentes serían juzgados por ello, incluido él mismo. Luego se volvió hacia Rebecca y la sala se puso tensa. «Tienes talento», dijo Logan. Y no fue un acto de bondad. Fue una demostración de valía. Nadie lo duda. Llegaste más lejos de lo que la mayoría de la gente en este edificio jamás llegará. Y lo hiciste en espacios que no fueron construidos para permitirlo. Entiendo por qué pensaste que el muro que construiste era fortaleza. Él la miró fijamente. Pero tomaste lo que te hicieron en tu ascenso y te volviste loco, y se lo hiciste a todos los que vinieron después. Eso es lo único que esta compañía no puede conservar. Por primera vez en todo el día, la expresión de Rebecca no era calculadora. Algo se movió detrás de ella, y Logan lo vio porque lo había estado observando. Se había abierto camino a duras penas a través de habitaciones idénticas a aquella en la que ahora se encontraba, habitaciones llenas de gente dispuesta a decidir que no merecía ni un apretón de manos. Y había sobrevivido a ellas convirtiéndose en la persona más dura de cada lugar al que entraba. La pared la había mantenido con vida. Simplemente nunca se había dado cuenta del momento en que dejó de protegerla y comenzó a definirla. Te destituyo como directora ejecutiva. Logan dijo que no le complacía. No porque me hayas malinterpretado esta mañana, sino porque un líder marca la pauta de todo lo que está bajo su mando. Y la pauta que tú marcas es la razón por la que una mujer del cuarto piso dejó de creer que valía la pena expresar sus buenas ideas en voz alta. Rebecca se estremeció ante esas palabras, aunque no podía saber que se refería a alguien en particular, y Logan dejó la frase sin dar explicaciones. Ella no suplicó. Fuera lo que fuese Rebecca Collins, no era una persona que suplicara. Y Logan respetó su porte erguido incluso ahora, al final de todo. Se recompuso, asintió levemente y solo preguntó si se le permitiría marcharse con dignidad o sin ella. Logan le dijo que podía salir cuando quisiera y que lo que hiciera después de ese día seguía siendo decisión suya. Fue la primera muestra de cortesía genuina que alguien en esa habitación había ofrecido en todo el día, y provenía del hombre al que se había negado a tocar. Rebecca Rose no recogió nada porque no llevaba consigo más que su certeza y caminó a lo largo de la mesa de cristal hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y miró a Logan, y por un instante pareció que iba a decir aquello que se había estado gestando en su mirada desde su pregunta. No lo hizo. Pero su mirada contenía algo parecido a la comprensión del comienzo de todo aquello. El reconocimiento de una persona a la que se le acababa de mostrar el precio exacto de la regla por la que se regía. Entonces ella se marchó y la puerta se cerró en el silencio más ensordecedor que jamás habían oído. Logan se volvió hacia los 9 que quedaban. No los despidió, y su alivio fue visible e inmediato. Les dejó sentirlo antes de decirles el precio. Todos conservarían su puesto con una condición: que aprendieran a ganarse el respeto de sus subordinados del mismo modo que ellos siempre lo habían exigido de sus superiores. Quienes no pudieran, se retirarían con el tiempo. Él no iba a perseguirlos. La nueva compañía lo haría por él, porque un lugar basado en el respeto no tiene cabida para quienes no lo brindan. Marcus Puig fue el primero en hablar, y su voz había perdido toda su naturalidad. Dijo en voz baja que comprendía y que lo sentía.
Y no estaba claro si se disculpaba con Logan o con el hombre del traje gris al que había ridiculizado, o si finalmente se había dado cuenta de que eran la misma persona y que debía disculparse con ambos. Logan asintió y siguió adelante, porque una cultura no se repara con la confesión de un solo hombre y aún quedaba mucho por arreglar. En las semanas siguientes, Logan realizó el trabajo poco glamuroso que el drama de la mañana solo había hecho necesario. Recorrió personalmente todos los pisos y aprendió los nombres de personas cuyos nombres ningún ejecutivo se había molestado en conocer. Se sentó en las mismas mesas de la cafetería del atrio donde una vez había pasado como proveedor y escuchó, y la noticia se extendió por el edificio más rápido que cualquier memorándum. El nuevo presidente se detendría a escuchar a cualquiera, sin importar en qué piso trabajara ni cuál fuera su cargo. En uno de esos paseos, encontró a Grace Bittman en su escritorio del cuarto piso. Ella ya sabía que la empresa tenía un nuevo presidente. Todos lo sabían, pero ella nunca había visto su rostro. Y el hombre del traje oscuro no le decía nada hasta que habló y su voz coincidía con la del vendedor del café. Cuando comprendió que se le había subido el color a la cara y empezó a disculparse por haberle dado la lata con tanta charla, por haberse quejado de lo que fuera que ella creía haber hecho mal, Logan la interrumpió antes de que pudiera terminar. Le dijo que no había olvidado ni una palabra y que tenía una pregunta sobre la idea que ella había descrito, la de recuperar sugerencias antes de que se perdieran en una bandeja de entrada. Le pidió que lo construyera, no en su tiempo libre, no como un favor. Ella vería a un director presentarlo como propio, pero como un proyecto financiado con su nombre y un equipo a su disposición. Le dijo que precisamente aquello que dos directores se habían negado a escuchar porque ella no tenía autoridad era exactamente lo que su padre habría querido en el centro de la empresa, y que Sterling se había empobrecido por cada año que permanecía sin construirse. Grace lo miró como lo había hecho en el café cuando le dijo que una idea no valía menos por quien la concebía. Solo que ahora lo creía. Así fue como Logan decidió responder al duelo que lo había originado todo. No castigando a quienes lo habían humillado, aunque fácilmente podría haberlo hecho y nadie lo habría culpado. Respondió encontrando a la persona a la que la empresa había humillado. Mientras nadie vigilaba a la que no tenía título que la protegiera y cuyo nombre nadie se había molestado en aprender, le otorgaban el estatus que, según le habían dicho, no se había ganado. El apretón de manos que Rebecca había rechazado nunca había tenido que ver realmente con Logan. En el edificio, casi todos los que extendían la mano recibían la respuesta de que no valía la pena. Un año después, Sterling Corporation era un lugar diferente, y el cambio se reflejó en un aspecto innegable. La empresa comenzó a figurar en las listas de los mejores lugares para trabajar en el país, no por sus salarios, que eran justos, ni por sus oficinas, que seguían siendo de cristal y mármol como siempre, sino por algo más difícil de plasmar en una placa. Cuando se les preguntaba, la gente decía que en Sterling uno podía decirle la verdad a una persona poderosa y ser escuchado. En una empresa que antes se regía por la ley opuesta, eso era casi un milagro, y tenía un origen común. Logan conservaba el despacho del presidente, pero casi nunca lo usaba. Pasaba más tiempo en las plantas superiores, en el atrio, en las salas donde se realizaba el trabajo, y había mantenido una costumbre que los ejecutivos que recordaban los viejos tiempos consideraban discretamente notable. Se reunió con jóvenes que habían acudido a presentar sus proyectos a los fundadores, diseñadores y analistas de la empresa con más descaro que prestigio. Y él mismo los conoció. Y en cada ocasión, antes de que pudieran ponerse nerviosos por si pertenecían a la sala, él era el primero en levantarse y ofrecerles la mano. Lo hacía deliberadamente, y por una razón que jamás les explicó. Cada vez que su mano cruzaba el espacio para encontrarse con la de un desconocido, recordaba la mañana en que se la había ofrecido por encima de una mesa de cristal a una mujer que la dejó suspendida en el aire y le dijo a toda una sala llena de gente que no valía la pena tocarlo.